Esto es Imagen Empresarial y me da mucho gusto saludar esta mañana a Guillermo Galván, piloto, aviador e instructor en factores humanos de aviación. Estimado Guillermo, que además le recomiendo mucho que lo siga en Twitter si usted quiere estar al tanto de tweets muy divertidos, pero por supuesto del sector aéreo. ¿Cómo estás, estimado? Qué bueno saludarte. Rodrigo, igualmente, ¿qué tal? Muy buenos días, gusto saludarte a sus órdenes. Bueno, pues desde hace tiempo y viendo justamente tu cuenta de Twitter que me ayuda a tener un termómetro de cómo está el sector aéreo en las distintas discusiones, ¿qué ocurrió y sobre todo cómo evalúas como piloto el video que se dio a conocer el fin de semana de este incidente? Pues que por lo menos a ojos de pasajero común se ve muy espeluznante. Mira, sí, lo entiendo perfectamente bien y en el contexto actual pudiera ser un evento que llama mucho la atención, pero mira, no lo es así. De hecho, estaba yo viendo ayer precisamente los últimos eventos que ha habido a lo largo del año en Estados Unidos y han habido más de 527 eventos solamente en este año. Entonces, no es que sea exclusivo de México, por supuesto, en el contexto que estamos viviendo sí fue muy aparatoso. No quiere decir que sea correcto, sin embargo, tampoco es una cuestión de riesgo o peligro. Por supuesto que el CENEAM en este momento está pasando por una de sus etapas más críticas. Ya tuvo un cambio de dirección en las últimas horas, pero mientras el gobierno no le ceda a CENEAM la capacidad técnica, operativa y económica para operar, entonces sí empezaremos a tener un poco más de problemas, entrando ya a la parte de riesgo, como ya lo había dicho la IFALPA en el último comunicado de la semana pasada, ¿no? Y justamente en este comunicado, ¿cuál es, digamos, qué es lo que se señala y sobre todo cómo lo interpretas? Básicamente dos cosas. La primera, que la escuela de formación del CENEAM se quedó sin presupuesto y los nuevos controladores aéreos pudieran no haber sido dados de alta en su totalidad con las preparaciones o con la preparación académica técnica completa. Y número dos, los pilotos extranjeros, los pilotos americanos, a través de esta organización de sindicatos, dijeron que algo estaba ya mal, pero lo vieron desde la perspectiva económica, desde la perspectiva del ahorro de combustible, que es lo que no nos está permitiendo el rediseño de rutas de llegadas y salidas de Lucía. Entonces, dos cosas. Si Lucía y el Aeropuerto de México estuvieran en ese momento operando ambos al 100%, todas las aerolíneas estuvieran perdiendo dinero vía combustible porque se estaría gastando más en tiempo de vuelo y por supuesto trasladado a ahorro de combustible que no existe, y esto se ve reflejado también en los precios de los boletos, evidentemente. Claro. Entonces, en conclusión, ¿sí hay o no hay, digamos, riesgos de operación o los hay y son, digamos, no fuera de los parámetros? Ahora que ya entró en operación este nuevo aeropuerto, la IFA, Santa Lucía o como uno quiera llamarle, digamos, ¿cuál sería ahí la conclusión? Si hay más riesgos, si se tiene que hacer algo, vinculado por supuesto a lo del CENIAM, que además, bueno, pues ya se dio la renuncia, lo contaba hace un rato en el resumen de su director. De cara a los pasajeros, ¿qué es lo que tendríamos que saber, estimado Guillermo? Número uno, que el riesgo siempre va a existir en todos lados. La cosa es controlar el riesgo. ¿Y cómo se controla el riesgo? Corrigiendo todo lo que está mal en el CENEAM. Y la génesis del error del CENEAM fue haberle quitado presupuesto desde el inicio de este gobierno. Entonces, necesitan darle el mínimo al presupuesto que teníamos hace 1 o 2 sexenios para que puedan arreglar lo que tienen que arreglar. Y por supuesto, número dos, volver a rediseñar el espacio aéreo en la perspectiva, en la mira del ahorro y la seguridad de los vuelos, precisamente para que todos estemos seguros, ¿no? Claro. ¿Y este rediseño qué elementos tendría que tener? Primero que nada, la bonificación sobre el Valle de México, recordar que este es un aeropuerto único, como lo hay en Bogotá, como lo puede ser Santiago de Chile, como lo puede haber en otros aeropuertos en Europa, en donde estamos rodeados de cerros, y entonces tenemos que tener
otras precauciones u otras consideraciones, al igual que Toluca, si es que lo quieren operar junto con el Aeropuerto de México. Y el Aeropuerto de Lucía, pues obviamente tiene su propia área de operación. Entonces, sí se puede separar ambas o los tres aeropuertos con diferentes entradas y salidas, lo podemos hacer, por supuesto, pero yo creo que les ganó el tiempo, les ganó la presión y ahorita es buen momento de volverse a sentar a la mesa y ahora sí llamarnos a todos los que estamos involucrados en el sector aéreo y hacer el rediseño conforme a las necesidades de cada uno de nosotros, ¿no? Pero de manera conjunta. Y esto estaría vinculado al tema de la categoría uno, porque creo que eso es lo que eventualmente le pudiera dar mayor viabilidad al aeropuerto de Lucía, ¿no? Es decir, justamente pues que puedas operar vuelos internacionales, porque en los vuelos cortos, no sé cómo lo ves tú, pero yo como pasajero pues sí está medio complejo, sobre todo no teniendo la conectividad y si haces vuelos cortos de ida y vuelta el mismo día, etcétera, pues no funciona demasiado y así lo está mostrando por lo menos en este arranque la demanda, ¿no? Y lo que estamos viendo en la operación de los vuelos de las aerolíneas. Fíjate, Rodrigo, que has mencionado una cosa importantísima, AIFA y AICM. Si estuvieran en este momento volando juntos, a pesar de la degradación de categoría, de todas maneras no estarían cumpliendo. Uno, el aeropuerto de la Ciudad de México no estaría sin saturación, seguiría saturado. ¿Por qué? Porque el número de slots rebasa ya el número de operaciones. Dos, AIFA no está cumpliendo lo que tiene que cumplir porque no estamos sobre la categoría uno, no tenemos operaciones internacionales y el tema sigue siendo el mismo. Por más rediseño de espacio que tuviéramos ahorita en ese momento con categoría 2, el problema sigue siendo que CENEAM no opera con las Ah. capacidades técnicas y económicas que tenía hace uno o dos sexenios, que son básicas e indispensables para el funcionamiento. Y esto, supongamos que le dan, porque ahora con este evento crítico, el video, pues por lo menos ya nos decías tú, pues no es tan, digamos, no como lo podemos interpretar nosotros como pasajeros que no entendemos necesariamente mucho, pero se va a convertir en el catalizador. Si ya le diesen presupuesto, ¿qué tan rápido es, digamos, que se dé el cambio? Y lo pienso porque, pues, se tiene que tener una formación larga, ¿no? O sea, no es lo mismo que digamos, te enseñan a manejar, que a lo mejor aprendes en unos días, que ser un controlador aéreo, supongo yo, no lo sé, y te pregunto. Hay que preguntar si hay voluntad política para que puedan hacer los cambios rápidamente, porque el cambio de director per se, pues sí puede generar algunos cambios, pero no todos completos. Hay que preguntar al gobierno a través de la Subsecretaría de Transporte si ellos están dispuestos también a ayudar en todo esto del rediseño, a la Sedena, y pues, sobre todo si van a llamar de nuevo a las aerolíneas para volverse a sentar a la mesa a los operadores de aviación ejecutiva, por la que yo me desarrollo, por ejemplo, y sentarnos a la mesa y decir, ok, estas son las necesidades, volvamos a hacer todo desde cero, es voluntad más que otra cosa, ¿no? Por supuesto. Ahora, cuando se habla de la militarización del sector aéreo en México, ¿qué debemos entender? Sobre todo porque también, pues leyendo algunos colegas dicen esto, ¿no? O sea, finalmente, pues se tiene a personal del CENEAM, pero se ha ido reduciendo, lo tienen muy maltratado, por decirlo de alguna forma, y pues los militares no necesariamente tienen el conocimiento necesario para solventar, digamos, esta situación. ¿Cuál es tu ángulo y análisis vinculado a esto? Lo que pasa es que tampoco la Secretaría de la Defensa tiene el personal suficiente para llenar, digamos así, los espacios que se necesitan en el centro de control, en el área de aproximación y en las torres de control. Entonces volvemos a cero. ¿Y quién es el que prepara a los controladores de A o B, tanto del CENEAM como de la Fuerza Aérea, de la Sedena? Entonces, de todas maneras se necesita capacitación y por supuesto que se necesita dinero para ello. Y nosotros estamos reglamentados bajo OASI, entonces necesitaríamos también ver cuál es la opinión de la OASI, porque la degradación, regresando un poquito al tema, fue por parte de la FAA de Estados Exacto. Unidos, más no de OASI. Ahorita es cuando la OASI, que es nuestro organismo internacional rector, es el que tendría que venir y decir, bueno, ¿en qué podemos ayudarles y cómo le podemos hacer para sacar más rápido a más controladores? Pero si tú no tienes dinero y capacidades técnicas, no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, la Sedena también, por más que quiera hacer ahorita, si tampoco tiene presupuesto, no puede ayudar en nada al gobierno a resolver el problema, ¿no?
O sea, básicamente se trata, en primer lugar, de presupuesto por un lado y obviamente ya decías, pues de voluntad política en términos de convocar al diálogo y tratar de arreglar el asunto. Haciendo esto, ¿crees que tendría viabilidad en los números que han planteado, por ejemplo, lograr 5 millones de pasajeros el próximo año el aeropuerto de Santa Lucía? Lo veo muy difícil, sobre todo porque la oferta no es suficiente todavía y en tanto no sea internacional no van a poder subir sus números. Entonces yo veo muy difícil que lleguen a ese número en tanto no sea un aeropuerto regional completo y si no tiene una aerolínea que pueda abastecer, digámoslo así, de sus propios vuelos, va a estar muy difícil que pidiéndole que las Sí. otras aerolíneas le den algunos vuelos o poquitos vuelos a Lucía, lleguen a esos números. Así no es como se debió haber hecho, en mi opinión muy personal. Lucía tiene chance todavía, perdón la expresión, de tener su propia aerolínea regional y entonces sí abastecer a su propia región de esta capacidad. En tanto, no creo que lleguen al número. Y quizás la carga, ¿no? Que yo pensaba que pues por la zona en la que está, pensando en el Arco Norte, la zona industrial, pues hay muchos y centros de distribución de empresas grandes, no todas les será costeable, digamos, el transporte aéreo desde un punto de vista logístico, evidentemente, pero algo más podrían lograr en ese ámbito, ¿no? ¿Dónde está el estudio técnico operativo del aeropuerto? Nadie lo conoce, nadie lo Claro. hemos visto. Como se hizo por parte de Sedena, se crecía en ese sentido, pero si las aerolíneas cargueras piensan y creen que pueden llegar a tener muy buena resolución en ese aeropuerto, adelante que lo hagan, ¿no? Pero nadie tiene un estudio a ciencia cierta de qué puede logísticamente o no ofrecer el AIFA en este momento. Claro, tienes razón. Finalmente, eso no formaba parte. Lo que pasa es que ya se gastaron o tuvo un impacto en las finanzas públicas de más de 400,000 millones de pesos. Bueno, entre 300 y 400,000 datos del primer secretario de Hacienda de esta administración, Carlos Ursúa. Y a partir de ahí, pues tratar de hacer lo que se pueda, ¿no? Porque finalmente, pues ya esa es la realidad de México. Te agradezco mucho. ¿Dónde te pueden seguir en Twitter? Que lo recomiendo mucho porque es muy divertido y además, Muy, pues evidentemente tienes mucho conocimiento. Muchas gracias, Rodrigo. Arroba Guillermo BGR en Twitter, con mucho gusto a sus órdenes. Y el agradecido soy yo. Gracias a ti y a tu programa por interesarse en temas de seguridad y de aviación. Gracias, Guillermo. Un abrazo. Igualmente, que estés muy bien. Gusto saludarte, Rodrigo. Ahí escuchamos a Guillermo Galván, piloto, aviador e instructor en factores humanos de aviación, que ya nos contaba pues de todo esto que observamos y de lo que se va a hablar a lo largo de este día y semana a propósito del sector aéreo en México.